Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Hola, muy buenas noches a todos aquí en Radio Claret Digital. Estamos aquí reunidos para dar el programa La Palabra en tu Casa. Nos acompañan unos importantes y agradables invitados. Empezamos por el Padre Ismael Montero, que es nuestro guía, y Padre de muchos en esta iglesia y en esta parroquia, gracias de nuevo por su presencia. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y dos caras que sé que son muy familiares, sobre todo los que madrugan, vienen a los rosarios de las 6:30, el Rosario de la Aurora. Nos acompañan dos hermanos de la Archicofradía del Corazón de María, que por favor se presentan. Claret Valle. Es un agrado estar con ustedes en la noche de hoy. Muy buenas noches, Ricardo de Icaza. Así es, muchas gracias. ¿Por qué este programa y por qué hacemos La Palabra en tu Casa? Realmente es una manera hermosa de transmitir a ustedes el Evangelio que vamos a escuchar en la Eucaristía del domingo. Nosotros hacemos los miércoles un taller en lo que es la Lección Divina y eso nos ayuda a entronizar la palabra de Dios. Entonces este grupo aquí, de manera sencilla, de manera fluida, vamos a tratar de que este Evangelio, a través del método de la Lección, llegue a ustedes con un mejor entendimiento, y la experiencia personal que podemos compartir ahora más adelante es que cuando vamos a la Eucaristía del domingo, realmente recibimos la palabra no como una sorpresa, la vivimos más, incluso el mensaje es más directo, estamos más involucrados, Padre, cuando intervienen en la homilía. Dicho eso, procedemos a la canción de inicio para ponernos en presencia del Espíritu. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Aquí, aquí. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Aquí, aquí. Ven a consolar, ven a liberar, ven a transformar nuestro corazón. Ven a consolar, ven a liberar, ven a
enciende el mundo. Danos tu gracia, Espíritu, renueva el mundo, renueva el mundo. Ven, danos vida y con tu luz enciende el mundo, enciende el mundo, enciende el mundo. Oh, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu consolar, ven a liberar, a transformar. Ven Santo Espíritu de Dios, ven Santo Espíritu de Dios. Bueno, ya con esta hermosa canción, siempre se ha dicho que cuando escuchamos una canción que invoca al Espíritu Santo y en general que nos pone en presencia de Dios, oramos 2 veces. Así que ahora, Claret, tenemos una oración para invocar el Espíritu Santo aquí y empecemos, por favor. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones y las mentes de tus fieles servidores y enciéndelos con el fuego de tu divino amor. Déjanos rezar, oh Dios, que por la inspiración del Espíritu Santo instruiste los corazones de tus fieles siervos. Concédenos en el mismo Espíritu discernir lo que es correcto y disfrutar de su consuelo para siempre. A través de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina un Dios contigo y el mismo Espíritu por todo el mundo. Amén. Amén. Bueno, insto a todos los televidentes, que espero que sean varios, más de 25, ojalá. A ver, que nos den saludos para saber cuántos son. Sí, que participen en el chat y tengan su Biblia abierta en Mateo 16, del 13 al 20. Sabemos que nos van a interrumpir, pero no importa, porque nos van a hacer muchas preguntas o aclaraciones o aporte que a ustedes les llegue una vez se proclame el Evangelio. Eso nos alimenta en este conversatorio que nosotros tenemos aquí. Así que, dicho esto, además, Padre, nos toca un Evangelio que para mí, pues, y como van a ver los televidentes, que sé que ya lo están leyendo, y habla de la profesión de fe de Pedro. Así, pues, hacen los títulos o han puesto en los títulos las versiones de la Biblia. Precisamente venimos nosotros con un espíritu muy exaltado, muy contentos, muy felices, después de celebrar el centenario de la presencia claretiana y el Día del Inmaculado Corazón de María. Entonces nosotros estamos como los discípulos aquí, sumamente motivados, llenos del Espíritu, y ojalá, como dijo usted en la misa de la solemnidad, pues no nos quedemos aquí. O sea, ya el 101 días, 102 días y así vayamos. Estamos ya en el segundo Estamos centenario. ya, efectivamente. Entonces, espero pues que ya tengan la Biblia abierta y le vamos a pedir a Ricardo que proceda a leer antes, porque recordemos de nuevo, sé que en todos los programas decimos la metodología, las 3 E, la escucha, el entender y el encarnar. Una vez recorremos esos 3 pasos, vamos a entrar a qué nos dice Dios, qué les respondemos y sobre todo a
qué nos vamos a comprometer, porque no nos podemos quedar solo en el escuchar. Y eso es el fuego que como cristianos tenemos que mantener como esa vela encendida. Así que, Ricardo, por favor, ayúdanos con las lecturas. Tal vez es bueno que volvamos a decir a los que nos escuchan cuál es el texto, porque lo decimos muy rápido. Perfecto. Ya tienen la Biblia en la mano, en familia, y es el momento de abrir sus Biblias. ¿Qué capítulo es? ¿Qué evangelio es? Mateo 16, del 13 al 20. El evangelio según San Mateo. Mateo 16, del 13 al 20. Del 13 al 20, así que adelante. Empezamos. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como dije al comienzo, es un evangelio, yo lo siento con mucha fuerza, con mucha certeza y que nos da mensaje. En el momento de la escucha, le repito a los televidentes, vamos a destacar aspectos del texto que nos llaman la atención, que dan un mensaje. Todavía no entramos en analizar el texto, pero sí ya percibir lo que solo con su lectura nos impacta o nos mueve a algún mensaje que está dando el texto. A ver, yo puedo empezar preguntando, Ricardo, ¿cuántas preguntas surgen de este texto del Evangelio? Bueno, surgen varias. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy? Son dos preguntas. Son dos preguntas. Añado, este texto ya lo hemos leído durante el año, ¿verdad, Padre? Exactamente. Nos suele pasar a veces, sí, que se repiten algunos textos, ¿verdad? Y bueno, algunos a lo mejor de los que nos escuchan se lo estarán diciendo, pues, lo escuchamos, ¿se acuerdan cuándo lo escuchamos este texto? ¿Se acuerdan de cuándo lo escuchamos? Para la fiesta de San Pedro y San San Pablo. Pedro y San Pablo, ¿verdad? Ahí a finales de... 28 de junio. 28 de junio es la fiesta, pero fue el domingo siguiente ya, casi empezando julio, que escuchamos este texto, ¿verdad? Ahora lo volvemos a escuchar, ¿verdad? Y qué bueno que lo podamos escuchar. ¿Cuántas preguntas nos han hecho, ¿verdad? ¿Cuántas preguntas hace Jesús? ¿Qué más cosas podemos escuchar? Sí, ¿por qué en estas dos preguntas, Claret, qué se observa? O sea, Jesús está llegando a la región de Cesarea de Filipo. ¿Qué región era esta? ¿Era una región de conocidos, de desconocidos? ¿Ya había estado, creía él que era una zona de confort? ¿Qué tú piensas, Ricardo? O sea, ¿o él sabía que eran personas que no lo conocían? ¿Qué piensas del texto que nos está diciendo en este momento? Bueno, era un lugar donde él no, o sea, como lo que mencionaste, que no estaba en su área de confort. Él realmente llega y él, la primera pregunta que le hace a los discípulos es: ¿qué es lo que la gente dice de mí? Y ellos contestan, o sea, que como amigos, ¿no? Conversando, ¿qué es lo que la gente dice
que soy yo. Y ellos le contestan de que Elías, igual, Juan el Bautista, Jeremías. Efectivamente. Los televidentes que tengan Biblia también pueden buscar en su Biblia el mapa para que se ubiquen geográficamente dónde quedaba Cesarea de Filipo. ¿Y dónde queda? A ver si nos lo dicen los televidentes, aunque no, hoy parece que no podemos recibir sus mensajes. Tenemos problemitas técnicos. Cerca del monte de Hermón. Al norte, pues, si se fijan en la tierra de Jesús, están muy arriba, están un poco lejos de Jerusalén y están en un lugar, podríamos decir, desconocido, no les conocen tantos y a la vez íntimo, ¿no? Y es ahí donde Jesús hace las preguntas. Efectivamente, Jesús, la primera pregunta de las dos dice, ¿qué dice esa gente que sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen que soy yo? Él enfoca una pregunta, le interesa saber qué dice el pueblo, qué dicen los demás. Y eso nos dice, porque obviamente en ese tiempo, y hoy también, Padre, es objeto de interpretación, y se escuchaba ya los milagros, las obras que hacía Jesús, se hablaba de ese profeta salvador. Algunos creían, otros no creían, y obviamente él le interesaba saber qué pensaban los que no estaban cerca de él. Y por eso vemos que los discípulos le contestan, como bien dice Ricardo, sobre tres personajes que no son desconocidos ni son quizás extraños para Jesús. ¿Cómo pensamos que Jesús sintió cuando le dijeron esos tres nombres? Bueno, primero que todo, para mí en el texto Jesús primero hace una pregunta en general. ¿Qué dice la gente que es el hijo? ¿Quién es el Hijo del Hombre para la gente? Y después individual a sus discípulos. ¿Y ustedes qué dicen? O sea que nos vamos del general a lo individual. Y le responde con tres profetas, podríamos decir, tres nombres o alguno de los profetas. O sea, le ponen a Jesús en la línea de los profetas, ¿verdad? Poniendo a su primo ahí. Sí, ponen a su primo, que además le acababan de matar hace poco, ¿no? Recordamos que Jesús empieza su misión una vez que han detenido a Juan y después cuando escucha que le han matado, ¿verdad? Entonces le mencionan a él, mencionan a Elías y a Jeremías. Y algún otro profeta. Pero te pareces a un profeta, ¿no? Entonces podemos pensar, Padre, que bueno, Jesús no tomó tan mal esa respuesta porque no le hablaron de personajes, malos personajes que han tenido una buena trayectoria, pero todavía quizás no era la respuesta que él esperaba, pero yo asumo que siendo del pueblo o los demás, tampoco le causó tanta extrañeza. Cuando él dirige la segunda pregunta, como bien dice Ricardo, y eso, ¿cómo yo lo traigo a mi realidad o me lo trato de imaginar? Porque yo creo que de eso se trata. Yo me imagino un profesor que tiene su salón de clases, que viene con sus discípulos, y cuando él les dice esa pregunta o les presenta esa pregunta, estas es las personas que han estado con él siempre. Entonces, ¿quién le responde, Claret? Simón Pedro le contesta. Le contesta. ¿Y quién es Pedro? Un discípulo. Sí, el discípulo. Y estaban todos reunidos, pero fue él el que contestó de que era él el Mesías. En el texto, ahora en la escucha, nosotros observamos otros aspectos que ustedes consideran que son puntuales, que derivan de las respuestas. ¿Qué les llama la atención en el texto, en este momento de escucha, sobre las respuestas que da y el final del texto del Evangelio? Primero habla Simón y Jesús le da el nombre de Pedro. Así es. Ahí vemos que le está dando ya a partir de ese momento el nombre y le está dando también, le está diciendo que él va a ser la piedra angular y que le va a dar las llaves del reino. Exacto. ¿Qué más, Claret?
cuando, bueno, y lo bendice, bendito tú, porque el Señor, no eres tú, sino que el Señor hablaba a través de él para reconocerlo. Entonces, creo que en ese momento, yo viéndolo como contemplando, ¿no? La felicidad puede ser de Jesús, que Simón, que lo amaba tanto, lo reconoció a través del Espíritu Santo, de que él lo iluminó para que pudiese darle esa respuesta a Jesús. Entonces ya tenemos otro grado, ¿verdad? Que luego lo veremos a la hora de entenderlo, pero a la hora de escuchar, escuchó, eres un profeta, y ahora escucha un salto que cuesta dar, ¿no? Eres el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Eres el Mesías, el esperado. También ayer veíamos la última parte del texto donde él ordena severamente. O sea, además de las preguntas, en las primeras partes del texto son 2 preguntas, 2 ámbitos diferentes, surge la respuesta de Pedro, Jesús le contesta a Pedro, prácticamente es un diálogo fuerte entre los dos, pero hermoso. Yo creo que los dos estaban llenos, o sea, Dios ahí sí sintió una felicidad y lo vamos a ver. Me estoy adelantando, Padre, pero es que me impacta. Te emocionas. Mucho. Me emociona este diálogo. Desde el que preparé el taller, me he sentido emocionada. Pero también me llamó la atención que no es el único evangelio que da una orden al final de que se mantenga, que no le digan a nadie que él era el Mesías. Eso lo vamos a ver en varios evangelios, y ahora en el entender vamos a ver que tiene una explicación. Entonces yo creo que podemos pasar al entender. Hoy por ahora no podemos ver los mensajes por un pequeño problema técnico que pasa. O tal vez los podemos ver por otros medios, si es que hay, pero no sabemos si hay mensajes hasta que le digan. Pero sí, si alguien nos está viendo, es bueno que compartan. Que comparta, que haga comunidad con nosotros. La palabra está viva, que nos dice, sobre todo ahora que estamos escuchándola, que escucho especialmente de estas palabras, ¿no? Y hemos escuchado un lugar donde está Jesús con sus discípulos, unas preguntas, ¿cuántas son? ¿Qué preguntas le hace Jesús? Así que ya podemos ver si alguien nos escribe, ya tenemos pantalla. Primero, si alguien nos está sintonizando. Si nos está diciendo. Hay unos cuantos. Estoy viendo desde... Así que solo falta que se decidan y nos digan qué han escuchado especialmente. Y sobre todo en la escucha hoy, también, ¿qué le da a Jesús a Simón? Le da 2 cosas. ¿Qué 2 cosas le da? Ya las hemos dicho, pero si nos las pueden recordar, qué bueno sería, ¿verdad? Para escuchar bien el texto. Y al final del texto hay una orden de Jesús. ¿Qué orden es esta? Para que escuchemos bien el texto. Y sí podemos pasar al entender. Bueno, vamos a pasar al entender, que, como dije al comienzo, es la segunda etapa, donde ya nos adentramos un poco más al texto. Como dije en la parte final, si nosotros vemos como un resumen, nos dicen, bueno, ¿qué vemos de este evangelio? Yo creo que lo primero que a mí me resalta es que Jesús está cuestionando al pueblo donde llega Cesarea de Filipo y a sus discípulos, pero lo que resalta ahí es su identidad, sobre su identidad. Y yo creo que esa es una pregunta vigente. Lo vamos a ver ahora, pero en ese momento Jesús necesitaba saber y quería saber qué era él después de todo lo que ya había hecho para sus discípulos y para el pueblo, en las 2 preguntas. Ayer en el taller, un participante, y les aprovecho para decir que nosotros hacemos los miércoles el taller de Lectio Divina, donde de una manera hacemos este mismo ejercicio compartiendo con más compañeros. Un participante dijo algo que a mí me llamó la atención, Padre, y fue que ¿por qué Jesús pregunta? Y realmente a mí me quedó eso, digo, bueno, y esa pregunta hay que traerla aquí. Efectivamente. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué quiere? Y ya usted lo ha introducido muy bien. Y si alguien no lo quiere escribir también ahí, de lo que nos está escribiendo, ¿por qué Jesús hará estas preguntas? ¿En qué momento están?
¿Hay alguna dificultad en el grupo? ¿Hacia dónde van? ¿Qué quiere Jesús que tenían que tener claro entonces, o que tenemos que tener claro hoy también? ¿Por qué Jesús hará esta pregunta, o qué creemos nosotros? Queremos compartir eso. ¿Por qué Jesús hará estas preguntas? Bueno, también quería escuchar de parte de sus discípulos qué habían escuchado ellos de otras personas, o también lo que ellos opinaban. Sí, realmente cuando en ese momento Jesús era objeto de interpretación de algunos que sencillamente, como yo explicaba ayer, no habían escuchado de él. Otros sí ya habían escuchado de él, pero quizás tenían dudas. Algunos ya habían escuchado que venía un Mesías, y otros lo analizaban desde la lógica, y precisamente de buscarlo no de una manera divina, como sí fue la respuesta de Pedro. Por eso es que Jesús le responde como le responde, y se quedaban en la respuesta de que, bueno, es como otro profeta, que fueron buenos, pero hasta allí, o sea, no había otro nivel. Cuando, como bien manifestaba Ricardo, Jesús le dice, feliz, en mi Biblia dice así, en otras dice dichoso, creo, aquí dice, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y acto seguido le dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí hay dos palabras fundamentales. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros vemos aquí que Dios está contento, igual que la respuesta de Pedro fue maravillosa. ¿Qué consideran ustedes? Jesús distingue a Pedro, lo distingue, ¿no?, en esta respuesta, sí. Ricardo. Sí. Pero además de distinguirlo, le da una senda responsabilidad. ¿Qué es dar el nombre, cambiarle el nombre? ¿Se acuerdan qué significa el nombre en la Biblia y qué significa cambiarle el nombre? Porque varias veces ha salido esto de los nombres. ¿Qué significan los nombres en la Biblia? El nombre no solo es como hoy, ¿verdad? El nombre del abuelito, el nombre del cantante, ¿verdad? Sino que es, ¿se acuerdan qué es el nombre? No. Para dar identidad. Es la identidad, es la misión, ¿verdad? La misión que va a tener, vas a tener la misión de piedra, ¿verdad? Le está dando un nombre, pero le está dando una misión, ¿verdad? Y hoy, eso hay que traerlo también hoy para nosotros, ¿verdad? Y no cualquier misión. Jesús, una vez que le reconocemos, nos abrimos a Él, nos abrimos al Padre, nos va a dar un nombre, nos va a dar, o sea, una misión, y nos va a dar una responsabilidad. La responsabilidad está simbolizada ¿con qué? Con las llaves. Con las llaves. Una confianza y una responsabilidad. No le damos las llaves a cualquiera. Tenemos que tener mucha confianza en Él, y a la vez es una gran responsabilidad aceptarlas. Sí. Las de entonces no eran pequeñas, las llaves de Pedro, que ponen ahí bien grandotas, ¿eh? Sí, como el Padre manifestaba ayer, en aquellos tiempos, pues la llave era un gran significado. Hoy día quizás ha perdido importancia, pero eso es simbólico. Y por eso, cuando Él le dice, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, el poder de la muerte no prevalecerá. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y te daré las llaves. O sea, al final es una gran distinción, pero me hubiera gustado, o sea, me pongo yo en el papel de Pedro, si él sabía en ese momento la tremenda responsabilidad que tenía. La fue entendiendo, y luego nos la pusieron por escrito. Seguramente en ese momento no entendió tanto, porque se ve enseguida, después si leemos el Evangelio, ¿verdad? Pero sí, nos deja ahí, ¿verdad? Y a pesar que le dio la responsabilidad, pero no nos quedemos solo con Simón, ¿verdad? En ese nombre estamos también nosotros, vuelvo a repetir, cuando nos abrimos. Parece que ya tenemos ahí algún mensaje de alguien que nos está también siguiendo la palabra de Dios desde su casa.
Cristina nos saluda. Hola, buenas tardes, bendiciones a todos. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Qué bueno que gracias. está con nosotros. Cristina Cortizo Cortizo nos acompaña también con unos aplausos. Gracias, Saludos. Cristina. Gloria Delgado, buenas noches, hermanos, bendiciones. Hola, Gloria. Saludos, Gloria, compañera de la lección los miércoles. Aquí dice Larisa. Larisa Moscote, hola, buenas noches, saludos a todos. Esa responsabilidad que tenemos todos de trabajar en y para la misión encomendada. Gracias, Saludos, Larisa. Larisa. Dada por Jesús de esa misión, ¿no? Y esa responsabilidad, o sea, nosotros hoy la recibimos cuando Jesús le dice a Pedro, yo voy a edificar la iglesia. Nosotros hoy tenemos esa responsabilidad, la hemos recibido de generación en generación. Y no ha sido fácil, pero ya hemos recibido desde pequeños con nuestro sacramento una institución que tiene su historia y ha tenido sus luchas, sus logros, igual que nosotros como seres humanos, es viva. Entonces, si es viva, tiene todos los lo que subimos y bajamos en la vida, pero está en nuestro lado, ¿no? Entonces, ya vimos que, como decíamos al comienzo, en la escucha, en las preguntas, destacamos los puntos de cómo Jesús distingue a Pedro, le agrada la respuesta de Pedro. En algunos puntos alguien cuestionó cuando yo analizaba esto, decía, pero ¿por qué Pedro se tomó la palabra? Se tomó la palabra, estaban todos los discípulos, era el pensar de todos los discípulos, pero la respuesta de Pedro, como bien lo dijo Jesús, no venía del razonamiento, fue una respuesta audaz, espontánea. Yo lo asimilo a cómo nosotros nos hemos sentido toda esta semana celebrando los 100 años y lo repito porque sí, el espíritu se sentía. Yo pienso que podemos asimilar en nuestra tarea cristiana y en nuestra vida cristiana, como bien lo dijo Larisa allí, que ojalá siempre tengamos ese espíritu, porque ese espíritu nos va a dejar, nos permite enfrentarnos a muchas cosas y hacer muchos retos que tengamos por delante, como individuos y como comunidad aquí en nuestra parroquia, ¿no? Y han sido 100 años donde hemos estado respondiendo a esta pregunta de Jesús, ¿no? Como santuario, cada quien, hemos recordado mucha gente, ¿no? Pero Jesús nos ha hecho y nos sigue haciendo esa pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y hemos estado diciendo quién es Él. Aquí tenemos ahora también la archicofradía, ¿verdad? Que y vamos es bueno, de la mano del santuario. Sí, van de la mano, es la identidad del santuario, nacieron con el santuario y también hay que resaltarlo hoy, ¿no? A ustedes les toca como un aporte, un ministerio dentro del santuario y dentro de la parroquia, les toca un aporte que hacer. Y el primer aporte es, y a todos les hago esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién estamos diciendo que es Jesús? ¿O quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para... y cómo hablan de Jesús la archicofradía? Bueno, hablamos de Jesús compartiendo con su madre, principalmente. La archicofradía, como bien todos saben, es una asociación cívica de laicos con un carisma cordimariano. Entonces, estamos de la mano de Jesús, acompañando a la madre. Estamos encargados del Rosario de la Aurora, en la misa de las 6:30 de la mañana, todos los días del año. ¿Y en el Rosario faltar. cómo se presenta Jesús? ¿Presentan a Jesús a través del Rosario? Correcto, en las meditaciones, Con un los Jesús misterios, ¿verdad? El vivo. camino, La vida Ajá. de Jesús a y través camino, de los... y en esas 4 maneras de rezar el Rosario es una presentación de Jesús. ¿Quién dicen que soy yo? El Rosario, una respuesta, ¿verdad? Correcto. De quién es Jesús y qué supone para nuestra vida. ¿Qué más cosas nos tienen que decir de la archicofradía? ¿Y qué están diciendo de Jesús ustedes? Porque al hablar de María, María, ¿qué dijo de Jesús, verdad? Y resaltar a María en el santuario, corazón de María, ¿qué estamos diciendo de Jesús? Nos estamos diciendo quién es su madre, dónde se formó, cómo escuchar como ella, la palabra, la importancia de la palabra, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que les diga, el seguir a Jesús. Fíjense la cantidad de cosas que como archicofradía están diciendo de Jesús. No sé si quiere añadir Clarema. Sí, el mejor camino para llegar a Jesús es a través de su madre.
porque ella guardaba silencio, ella dio su sí. Gracias a nuestra madre y dar el sí, pudimos tener a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y cómo no honrarlo a través del rezo del Santo Rosario y a través de los misterios, porque los misterios hablan de la vida de Jesús. Pero fíjense que la archicofradía no es cosa solo de hoy, ¿verdad? No. Tenemos un gran testimonio de personas, algunas las hemos visto recientemente pasar de este mundo al Padre, ¿verdad? Que han sido grandes testimonios, han hablado de Jesús con su fidelidad, con su música, con su... Hoy me hace recordar a una fiel televidente, a nuestra querida Carmen Brand, que nos siempre, escuchaba siempre, sí, ¿verdad? Siempre nos escuchaba y nos mandaba saludos. Con su canto, ella estaba en este camino del Señor, enseñándonos todo lo que ella sabía y ayudándonos en este caminar junto. Y hoy le pregunta a Jesús a nuestra hermana Carmen, al entrar en el cielo, ¿qué has dicho de mí? ¿Qué has estado diciendo? Y puede sacar esa voz, ¿verdad? Decir, ahí hemos dicho constancia, fidelidad, lo hemos cantado, que como nos decía antes Rosaura, es orar 2 veces, ¿verdad? Y tenemos un gran testimonio en este santuario de gente que ha dicho quién es Jesús desde la archicofradía, ¿no? Y hoy nos toca a nosotros, les toca a ustedes. Seguir el camino que ellos nos dieron, porque no solamente es Carmen Brand, tenemos Carmen Palacio, tenemos la señora Juliana, que de hecho la señora Juliana hizo todas las meditaciones que hoy día estamos todavía usando. Siguen vigentes. Y como usted acaba de decir, siguen vigentes. Cada día que uno medita es como si fuera ahora, como si fuera hecho para el día de hoy, a pesar de que es de mucho tiempo, y eso nos demuestra que la palabra es viva, no es una palabra muerta. Bueno, les pregunto a los que nos están escuchando, ¿quieren resaltarnos ahí algo de la archicofradía, o preguntar algo, o recordar a alguien qué han dicho de Jesús la archicofradía durante tantos años? Porque son muchos años, ¿no? Sí. ¿En el año de que empezaron la archicofradía? 1 de octubre de 1951. Desde el 51, ¿verdad? Imagínense cuántos años ya. Y se ha rezado el rosario ininterrumpidamente todos los días del año. Hasta en pandemia. Hasta en pandemia. Qué belleza. No hemos parado. Eso sí, lo rezamos todos los días del año. Al principio, y se transmite por Radio Hogar y por esta nuestra casa, Radio Claret Televisión. ¿Quién es Jesús para mí? Si no lo quieren responder, porque Jesús no lo está preguntando, ¿quién se atreve a responderle? ¿Quién está siendo Jesús para mí? ¿Qué digo de él, verdad? Y también, ¿quién nos ha dicho, nos está diciendo la archicofradía de Jesús, verdad? Pero hay otras tareas que es, como a Pedro, como a Simón, Jesús nos ha dado un nombre. El nombre de la archicofradía no es sin más un nombre, es una misión, ¿verdad? ¿Qué misión tiene la archicofradía? Algo ya ha dicho, ¿verdad? Sí, la misión de nosotros es propagar la devoción, como ya le dije, al Inmaculado Corazón de María a través del Santo Rosario. Esa es la principal misión de nuestro fundador, por decirlo así, el reverendo Padre Manuel Prada, que como ya dije, un 1 de octubre de 1951 se funda la archicofradía. Según lo que he leído y lo que cuentan, esto empezó en la parte de atrás del templo, rezando el rosario. Él solito, y después a las señoras devotas de aquella época las invitó, ya que la archicofradía no es algo nuevo, es algo que viene con Claret, porque Claret era el número 1. Le encantaba hacer archicofradía por donde pasaba, ¿no? Y del Corazón de María. Así que estamos muy unidos, tanto la archicofradía como los claretianos. También leí... Somos familia. Leí en el Instagram de la archicofradía también, para que lo sigan, de que hacían actividades de índoles del hogar para enseñarle a las mujeres a coser, a cocinar. Entonces también hacían como otras actividades que parte también, de su misión, exacto, que importante. Y también colaborar con las misiones de los claretianos en Darién, sobre todo, ¿verdad? Correcto.
Hubo épocas que incluso se desplazaron con todo lo que costaba allí y tantos apoyos, ¿no? Que ahora ya es todo el santuario, pero también la archicofradía, ¿no? Apoyos a las misiones, sobre todo en Darién, Cunayala. Y hay otra cosa que les da a Simón, le da el nombre, la misión, y les da las llaves, la responsabilidad. ¿Cómo sienten ustedes esta responsabilidad? Bueno, ¿Qué han heredado? Tenemos la responsabilidad de hacer el rosario todos los las días. Cármenes les han dado las llaves. Ahora les toca A las nuevas generaciones, sea como sea, ese rosario. ¿Qué se tiene siente que salir. tener las llaves ahora? Primero que todo una responsabilidad y esperemos poder llegar un poquito al nivel que ya llegaron, porque la verdad que eran personas muy piadosas. No sé si los jóvenes se acuerdan de las famosas Carmen, que eran Carmen Palacios, Carmen Brand. De ese equipo nos queda todavía una, Lila de Coronado, que también estaba enfermita, bastante mayor. Se cayó. Pero ahí vamos nosotros en este camino. Hay bastante juventud, con bastante compromiso en seguir la misión que nos han dejado estas señoras. Y eso es actualizar la palabra, ¿verdad? La palabra, caer en la cuenta que también Jesús nos pregunta qué están diciendo de mí y nos da esa misión y nos da esa responsabilidad que nos toca hoy, ¿verdad? Y así nos lo podemos preguntar nosotros en nuestras casas. ¿Qué nombre nuevo desde el bautismo me ha dado el Señor, la misión? ¿Qué responsabilidad, fruto de la confianza que tiene en mí? Pero ya se nos han callado los que están en casa. Yo creo que ya nos han perdido. Ya se durmieron. No ya se perdieron, ya dicen, no vamos a decir nada de la archicofradía, ni quién es Jesús para mí, ni qué misión me ha dado, ni qué responsabilidad me ha dado. Bueno, mira, Larisa parece que... Larisa nos está escuchando. Larisa Moscote, continuar con la herencia que hemos recibido. Es admirable la fidelidad y constancia que María los siga acompañando para dar testimonio del amor a Jesús a través del amor a su madre. Así es, Larisa, saludos. Gracias, Lari. Sí, la verdad es que ser parte de la archicofradía y también como le voy a contestar, Padre, para mí no es la responsabilidad, sino el amor de poder rezar el rosario, y es una de las horas más sintonizadas, el de la aurora. Igualmente rezar el rosario con tanto cariño y con las personas que también asisten al templo y nos escuchan a través de la radio y a través también de Radio Claret, y todos los días, como mencionó Ricardo. Esto es una responsabilidad, o sea, es una pequeña llave, pero realmente estar ahí todos los días con mucho cariño, mucho amor y mucho empeño, porque como mencioné anteriormente, el mejor camino para llegar a Jesús es a través de su madre. Y ella nos dio este rosario, nos dio el Santo Rosario, y bueno, así ir compenetrándonos con su vida, con la vida de nuestro Señor. Y hacemos lo que ella nos dice, hagan lo que Él les dice. Así que están pendientes de Jesús, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que la archicofradía, además, Padre, hablando de nombres y de misiones, tenemos a Claret, un nombre dentro de la archicofradía, no es obra de la casualidad, pero también he escuchado testimonios de feligreses y miembros que participan en algunas pastorales o incluso en el taller de Lección Divina, que nos comentan cómo en ese Rosario de la Aurora madrugan a las 4:30 y salen distante de su casa para llegar a ese rosario. Es lo más importante para iniciar su día. Personas mayores incluso. Y es cuando más audiencia, ya lo han dicho, tiene la radio, ¿verdad? Y hablando de audiencia... Gloria, antes de que se nos vaya, está diciendo Gloria algo. Delgado, la palabra de hoy nos dice dos preguntas importantes. ¿Quién dice la gente quién soy yo? Y ustedes directamente, ¿quién dice que soy yo? Así es. Lo importante es saber quién es Jesús, responderle, ¿verdad? Esas preguntas. Sí, yo creo que en este momento podemos pasar al encarnar. Y precisamente partiendo de lo que el Padre Ismael les preguntaba a ustedes sobre la misión que tienen como archicofradía, que como bien dice Ricardo, fundado en personas inolvidables, nuevas generaciones atraen con su ejemplo y su trabajo e incentivan a nuevas generaciones. Ahí se cumple lo que comentábamos de que esta identidad
tiene dos aspectos desde mi punto de vista, una identidad comunitaria, y este es un ejemplo, y así hay otras pastorales aquí en nuestra parroquia y seguro que en otras iglesias, y luego a nivel individual. Y a nivel individual, preguntarnos quién es Dios. Definitivamente, si yo quiero definir mi identidad, va a depender de mis circunstancias y de mi vivencia, de mi historia de vida y de lo que yo he recibido y de lo que yo busco. Si entramos en el encarnar, y yo me pregunto, ¿qué me está diciendo Dios a mí? Es que quizás salga de la teoría, Padre, salga, yo se lo digo a usted aquí en la compañía, realmente quizás que me aísle, que me piense verdaderamente si yo estoy consciente, yo creo que sí, de que para mí quién es Jesús, es mi Salvador, y no porque lo heredé de una creencia de la religión de mis padres o como quizás otras personas por otra vía. Y en ese sentido el Papa Benedicto lo decía, que creer en Dios, creer en Jesús, que Dios es el Salvador, no es una decisión que yo tomo por lógica o por ética o porque me conviene, no. Siempre hay un acontecimiento, siempre hay una persona que nos marca para identificar ese Jesús Salvador en nuestras vidas. Y es fruto de un encuentro siempre, un encuentro vivo con la palabra, con una persona, con una realidad, ¿verdad?, que me hace abrirme a la experiencia viva de la palabra, del Dios vivo. ¿Qué te está diciendo a ti, Claret? Bueno, definitivamente, como mencionas, a veces cuando alguien nace en un hogar católico puede ser que o porque la mamá le dice o que la abuelita le dice. En mi caso, por ejemplo, desde mi abuela, mi mamá, me han enseñado, me llevaban a la iglesia, me enseñaron el rosario, pero para mí hace todo el sentido y he reconocido al Señor como mi Salvador, y lo amo y quiero aprender cada día más de Él. Entonces, y contagiar a la gente de esta buena noticia a través de invitarlos a rezar, o puede ser también a invitarlos a la misa o explicarlos, formar parte de alguna pastoral. O sea, no es solamente decirlo, porque a veces la gente no entiende, es que me da pereza ir a misa porque no le entiendo al padre. Es que no, pero lee esto, o es una forma también de evangelizar, cuando a través del ejemplo, decirle, bueno, para mí mi experiencia de Jesús es esta, es amor, es entrega, es en quien confío, en quien descanso. Hablando partiendo este evangelio, donde tenemos una iglesia, se fundó una iglesia, ¿cómo vemos que Dios, nosotros tenemos en esta iglesia quien nos puede ayudar a guiar, quien es nuestra guía, realmente, es lo que nos mantiene unidos y nos da esos lineamientos para no perder esa identidad, no tener dudas, para que nuestra respuesta a Jesús sea, ojalá siempre como la que le dio Pedro, que no fue dubitativa, que no dijo, espérate un rato, déjame pensar qué es, posiblemente mirar hacia un lado, no sé qué piensa Ricardo. Ese es el poder que nos da la iglesia. Ustedes en la archicofradía son testigos vivos de eso, ¿no? Sí, y en este texto me ayuda y me refuerza en que, si bien es cierto, Pedro no fue, por decirlo así, el discípulo más creyente de Jesús. ¿Se acuerdan el episodio de cuando que se estaban ahogando? Que lo vimos hace poco. Entonces Jesús me dice a mí que no importa cómo sea yo, que si tengo fe, Él está aquí a mi lado. Y para la archicofradía eso es lo importante, que no importa cómo seamos ni qué hagamos, Jesús siempre está a nuestro lado y Él es el que nos ayuda junto con su madre a seguir hacia adelante en todos nuestros aspectos, ya sea profesionales, personales, los de la iglesia. Él siempre está ahí, siempre está con nosotros como apoyo y
Y si estamos aquí fue porque Él nos escogió, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Y para irnos comprometiendo, imagínense que hay alguien que quiere entrar a la archicofradía, ¿qué tiene que hacer? Dice, ay, pues me ha parecido muy bien, yo quiero hablar de Jesús como habla la archicofradía, yo quiero llevar esa misión, tener ese nombre, y quiero responsabilizarme también, ¿no? Colaborar o ayudar en el rosario o ir a hacer esas tareas que han mencionado, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para entrar a la archicofradía si alguien quiere comprometerse? Sí. Primero que todo tienen que acercarse a cualquiera de los archicofrades y manifestarle su voluntad de querer participar. Lo pueden hacer también por nuestra página de Instagram, archicofradía_SNP, en donde hay un formulario en línea, lo pueden llenar. Eso para los jóvenes. Si no en misa, pueden acercarse a nosotros y decir que quieren formar parte de la archicofradía. Dentro de los requisitos son el asistir devotamente al Rosario de la Aurora, también al Rosario Vespertino de las 5 de la tarde, asistir a nuestro culto sabatino, que los invitamos los sábados en la misa de 8:30. Tienen una misa especial, ¿verdad? Cada semana, que es la de todos los sábados de 8:30. Y ahora también les toca lo del Rosario Vespertino, porque algunos no lo saben tanto. Han oído del Rosario de la mañana y lo oyen, pero también hay un Rosario de la tarde, de las 5 también de la lo tarde. Pueden oír, también lo pueden seguir, porque a lo mejor algunos por lo que sea no están en la mañana, pero en la tarde a lo mejor les viene mejor el Rosario también, ¿no? Sí, tenemos el Rosario Vespertino, que es a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y sábado y domingo a las 5:30 de la tarde. Pueden también, asistir el sábado a la misa de 8:30, donde se hacen los laudes todos los sábados, y los primeros sábados de mes tenemos nuestro mini retiro, que están invitados. Ahora cambiamos un poquito la modalidad, ahora son bimensuales, ya no son mensuales. Y el próximo es en octubre, casualmente, donde vamos a celebrar el cumpleaños de la archicofradía. Y el mes del Rosario. Y el mes del Rosario. El mes mariano también. Entonces, así que los invitamos a todos los que quieran participar en nuestra pastoral, son bienvenidos. Es una muy bonita experiencia el participar como archicofrade, sobre todo en este culto al amor de la Madre. Bueno, pues ya saben, a ver quién se anima. Tenemos ahí todavía quien nos dice algo. Un mensajito de Ann. Saludos, Ann. Buenas noches a todos en el estudio. Saludos, Ann. Saludos, Ann. Querube Díaz Chen. Saludos a la archicofradía. Ahí puso el Instagram. Ahí está puesto para si alguien. La invitamos a Querube que complete el formulario. Bueno, vamos ya comprometiéndonos con Dios. Estamos en las etapas finales del programa. Yo voy a empezar diciendo que es muy hermoso el testimonio de la archicofradía. Muchos venimos, participamos de esa misa del sábado a las 8:30 y realmente no sabemos mucho de la historia y de dónde viene. Y lo que sí vemos es el compromiso y lo bonito que es esa Eucaristía también, muy participativa. Así que yo también insto y me alegro que hayan estado aquí con nosotros hoy. Yo creo que una de las cosas más importantes para que esa identidad de Jesús se mantenga y no sea difusa es saber el gran amor de Dios. Y como así lo repite el Papa, Dios nos quiere como somos. Lo tenemos allí como un Padre y el Padre sabe qué necesidades tenemos nosotros. Y así como dije hace un momento que quizás la respuesta que yo tengo sobre Jesús depende de mí, la individual, de mis circunstancias, todos vamos a tener en común algo, y es que Dios nos ama, que Dios es nuestro Salvador y que la iglesia es nuestra casa. Yo les pregunto, pues, ¿a qué se comprometen? Y si alguno quiere también participar y decir cuál es su compromiso, espero escucharlo con mucho gusto. No sé. Pues para mí es renovar ese
ese nombre que me ha dado el Señor, ¿no? Como a Simón, me ha cambiado el nombre, me ha cambiado la vida, me ha dado esta misión, ¿verdad? Y va avanzando la vida y ahí continuamos en una misión y también grandes tareas y grandes responsabilidades, asumir esa responsabilidad y sobre todo también experimentarle, seguirle experimentando vivo, porque uno tiende a veces a, decíamos ayer, ¿no? En los comentarios de este domingo, hoy vivimos mucho de congelados, ¿verdad? Entonces, pero no podemos comernos lo congelado, ¿verdad? A veces también queremos hacer así con las cosas de Dios, ¿verdad? Unos hielitos, unos congelados, y también eso hay que cocinarlo, hay que descongelarlo, ¿verdad? Hay que vivirlo, hay que comerlo, ¿verdad? Entonces, que no sean la relación con Dios, que no sea fría, que no sea, en mi caso, ¿verdad? Que no sea así solo de, que sé muchas cosas, sino que también las tengo que vivir. Le pasó a Simón, ¿verdad? Le pasó a Simón, que enseguida le vemos, a pesar de darle esto, enseguida diciendo, no, tú no puedes ir a Jerusalén a dar la vida, ¿verdad? Cuando llegan los momentos difíciles, uno tiende a asustarse, ¿no? Entonces hay que descongelar eso que sabe uno y decir, hay que vivirlo, ¿no? Hay que comerlo. No sé si alguno más quiere decir. Yo me comprometo también, y bueno, mi segundo nombre es del Rosario, así que me entregaron las llaves y parte de seguir la tarea. De la tarea es conocer, seguir conociendo, llamando a Jesús a través de conocer más su vida, y de propagar también su evangelio, ¿no? A través del Santo Rosario, donde Dios me lo permita, no solamente durante el Rosario de la Aurora, sino también llevarlo a casas, a lugares donde personas que no saben actualmente rezar el Rosario. Bueno, yo quiero darle las gracias a la Archicofradía, los representantes, que sé que en la iglesia son súper conocidos, sobre todo mi querido señor Ricardo que está aquí. Y Claret. Los dos, pero yo creo que Ricardo desde que era un niño uno lo conoce aquí en el Rosario, pero muchas gracias por la experiencia, y al Padre Ismael, que siempre tiene la paciencia con nosotros, y nos encanta tanto él como los demás sacerdotes que siempre nos acompañan en la Lectio Divina. Yo aprovecho para invitarlos a ese taller los miércoles a las 6:30. Tengo que hacer mi anuncio porque hemos ganado mucho. Yo soy testimonio de lo que se gana en ese taller. Ojalá que participen en los salones parroquiales aquí del santuario. Las puertas están abiertas. Ahora vamos a hacer una oración final y finalmente escucharemos una canción. Y agradecemos mucho a los que tuvieron la deferencia y la gentileza de escucharnos y de aportar y de sus saludos. Realmente hacemos esto con la mejor voluntad de compartir un ejercicio que es el Evangelio que se va a leer el próximo domingo, y resaltar y tratar de entronizar la palabra de Dios. Yo creo que se logra siempre. Muy agradecida por estar en sintonía. Así que ahora hagamos la oración final. Oración. Gracias, Señor, porque siendo hijo de Dios has dado tu vida por mí, que me amas. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces, sabes de mi debilidad, de mi temor al sacrificio, al dolor. Por eso confío en ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone. Amén. 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 Bueno, Dame unos segunditos. Avisos parroquiales. A ver si nos Perfecto. ponen la En pantalla ahí para oficina enseñar. tenemos el Diario Bíblico 2024 ya disponible, y tenemos Biblias de diferentes tamaños a módicos precios. Pueden adquirirlo, como ya dije, en oficina parroquial. Mira, tenemos el mapa aquí también. bueno, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, y los esperamos el próximo miércoles. Como siempre, atentos con su Biblia a sintonizarnos aquí en Radio Claret. Muchas gracias. Su Diario Bíblico. Diario bíblico para comentar la palabra. Hay dos formatos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.